El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos 7 de la mañana con 49 minutos. Hagamos una mirada retrospectiva a septiembre, cuando los usuarios de las plataformas digitales comenzamos a pagar IVA. Esto publicó el portal Primicias en su momento. Desde el 16 de septiembre, el Servicio de Rentas Internas recetará la retención, declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA en el uso de plataformas digitales que no tengan residencia fiscal en el Ecuador. Los servicios digitales importados se empezaron a pagar IVA en el Ecuador según el reglamento para la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria vigente desde enero del 2020. El IVA es un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Según el SRI, en la lista de plataformas digitales destacan Netflix, Spotify, Amazon Prime, PlayStation Network, LinkedIn, HBO, Flickr y Zoom. También aparecen los servicios de publicidad que proporcionan plataformas como Facebook y Twitter, por ejemplo, y allí se publica justamente las diferencias con el hecho de que se grabó finalmente el IVA para el uso de las plataformas digitales. Esto ha generado preocupación por parte de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, cuyo presidente nos atiende ahora mismo de modo telemático. Vamos a conversar justamente sobre los temas asociados a estas preocupaciones en torno justamente al cobro del IVA. Nos acompaña Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo del CITEC, de la CITEC. ¿Cómo le va, Juan Sebastián? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, y a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Por qué están preocupados o qué han observado ustedes del cobro del IVA sobre las plataformas digitales? Juan Sebastián. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, Sí, Fabricio? Se cortó un momento. Correcto. Le preguntaba, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes sobre el cobro del IVA respecto de las plataformas digitales? Sí, claro que sí, Fabricio. Mire, es bastante sencillo. El reglamento a la ley establece claramente cómo se debe efectuar este cobro. Y el cobro indica que estos servicios se pueden prestar en distintas modalidades. La mayoría de estos servicios se prestan a través de una comisión, que es el ingreso que percibe el prestador de servicios digitales. Lo que sucede es que no en todos los casos esta comisión es perfectamente distinguible para los agentes de retención, que en este caso, en la mayoría de las veces, son las tarjetas de crédito. Entonces, lo que estamos sucediendo es que hay algunos servicios digitales en los cuales no es posible distinguir la comisión del valor total pagado. Para esos casos, el propio reglamento ha establecido que el IVA debe cobrarse sobre el 10% del monto total pagado, que es la comisión que presuntamente el SRI asume que le corresponde al prestador de servicios digitales. Lo que estamos viendo es que el SRI no está cumpliendo con su propia normativa, porque en muchos casos el IVA se está cobrando sobre el 100% del monto total pagado. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tomamos una carrera a través de una aplicación y pagamos aproximadamente $4.50. El reglamento indica que en este caso no se puede determinar cuál es el valor total de la carrera y cuál es la comisión, entonces el IVA del 12% debe aplicarse solamente sobre el 10%, que en este caso vendrían a ser 45 centavos. Es decir, el 12% de esos 45 centavos que corresponde 5.4 centavos. A ver, ahí me detengo. Ahí me detengo. A ver, esa parte me parece importante. Recapitulo el ejemplo. La carrera me cuesta $4, suponiendo. 4.50 supongamos que nos cuesta 4.50 en este ejemplo. El 12% del IVA, según el reglamento, no se debe gravar sobre los 4.50, sino sobre el 10% de esos 4.50. Por supuesto, porque lo que se está cobrando el IVA no es al servicio en total, sino es al servicio digital. Y la carrera que uno toma no es un servicio digital. La propia definición de servicio digital que ha establecido el SRI indica que uno de los requisitos para que sea un servicio digital es que tienen que tener intervención humana mínima. Entonces, evidentemente, el servicio de transporte no constituye un servicio digital.
Lo que constituye un servicio digital en este caso es simplemente el uso de la aplicación que nosotros usamos para conectar a los conductores con los pasajeros. La aplicación entonces, para canalizar ese servicio es la que está grabada con el IVA. Juan Sebastián, ¿me escucha? Sí. Sí. Parece que hay algún retraso porque creo que no me estaba escuchando bien. Le preguntaba, no se graba sobre la carrera porque no se graba el transporte, se graba sobre el uso de la plataforma tecnológica. Exactamente. Entonces, en ese caso, el SRI dice, yo voy a aplicar una retención solamente sobre el 10%. Entonces, en este caso sería sobre 45 centavos y no 4.50 es que se debe cobrar el 12%. Entonces, debería ser el IVA el 12% de 45 centavos, que son 5.4 centavos. ¿Qué es lo que está sucediendo? El SRI está aplicando el IVA del 12% sobre el 100%. Es decir, el SRI está cobrando, en este ejemplo, 54 centavos, cuando solamente debería ser 5.4. Es decir, el SRI está cobrando 10 veces más de lo legal. Y les invito a todas las personas que nos están oyendo, que si han tomado alguno de estos servicios de transporte, por ejemplo, que revisen sus estados de cuenta y que comprueben lo que yo les estoy mencionando. Nosotros hemos tenido registros de que existen ya más de 200 reclamos presentados al SRI por este concepto solicitando una devolución. Y esa es nuestra preocupación. Acá, por ejemplo, tengo un aporte de uno de los oyentes en este diálogo. Me dice David de la Torre, el SRI está cobrando el canon digital además en la compra de bienes y les echan la culpa a las tarjetas de crédito por la retención, y para solicitar la devolución no tienen claro cómo hacerlo y no lo explican, nos dice un oyente, Juan Sebastián. Este es otro problema clarísimo. El SRI, la propia normativa indica que una buena práctica tributaria es que se establezca un catastro de todos los sujetos que deben pagar impuestos. En este caso, el SRI ha publicado un catastro de aproximadamente 450 prestadores de servicios digitales que deben pagar este impuesto, es decir, sobre el cual debe aplicarse este cobro del 12%. Lo que está sucediendo nuevamente es que el hecho generador en este caso es el IVA a los servicios digitales. Y dentro del catastro, el SRI tiene a muchas empresas que brindan servicios digitales, pero que también brindan bienes. Un caso que estoy seguro que les ha sucedido a bastantes de las personas que nos escuchan, por ejemplo, en Apple. Uno entra, Apple está catastrado como un prestador de servicios digitales, y yo puedo contratar un servicio digital en Apple, ya sea un servicio de streaming o de nube, o puedo comprar una computadora o un teléfono a través de Apple. Esto es indistinguible para, en este caso, si yo hago la compra con una tarjeta de crédito, el banco me aplica automáticamente una retención del 12% sobre esa compra, sin poder distinguir si es que esa compra corresponde a un servicio o esa compra corresponde a un bien. En ese caso clarísimo, vemos que existe un cobro indebido del impuesto, y efectivamente el SRI no ha establecido todavía un mecanismo a través del cual hacer estas devoluciones. Es decir, como le indico, tenemos más de 200 devoluciones y creciendo, solicitudes de devolución que no han sido resueltas todavía. Ahora, esta alerta que usted señala, que están cobrando el 12% del IVA sobre el 100% y no sobre el 10% que debería ser. ¿Esta alerta se ha hecho algún tipo de reclamación formal, Juan Sebastián, o qué tipo de acciones han canalizado? Por supuesto, varias de nuestras empresas ya han tenido algunas conversaciones directamente con el SRI. Nosotros mismos también hemos manifestado y le hemos transmitido esta preocupación al SRI. Y el SRI ha aceptado muchos de estos casos que en efecto el IVA se está aplicando incorrectamente. Es decir, ha habido apertura de parte del SRI a reconocer este error. Lo que a nosotros nos preocupa y por qué nosotros seguimos haciendo estos reclamos es porque no ha habido la suficiente celeridad para dar solución. Y las personas necesitan que el SRI actúe con celeridad para poder resolver estos temas. Solamente transcurrieron 8 meses desde que se aprobó la ley en donde se creó este impuesto, la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria, en diciembre de 2019, y transcurrieron 8 meses hasta que hubo ese reglamento en agosto de 2020. Y no queremos que sea un proceso tan largo para encontrar soluciones. Al menos a este gobierno, a esta administración, le quedan ya menos de 3 meses. Entonces nosotros le estamos alentando al SRI a que actúe con rapidez, a que actúe con agilidad,
porque ellos mismos han reconocido que existe un cobro indebido en estos casos. Ahora, yo me pongo a pensar, si el SRI hace este cobro indebido, ¿lo hace deliberadamente o lo hace porque no puede identificar a quién debe cobrar el 12% del IVA? Un problema, y yo creo que responde a ambas situaciones. El SRI ha catastrado, como indico, a 450 prestadores de servicios digitales y ha hecho este esfuerzo, y muchos de esos prestadores se repiten porque aparecen con distintos nombres o distintas denominaciones en los cargos que uno hace en la tarjeta de crédito. Entonces se está haciendo el esfuerzo para poder identificar, pero evidentemente es un impuesto con el que no se tiene experiencia. Nosotros como CITEC, debo mencionarlo, lo advertimos en su momento. Nosotros conversamos con el SRI antes de que se emita este impuesto, antes de que se emita este reglamento, y lo alertamos y le dijimos que y nosotros nos anticipamos a estos problemas que iban a ocurrir. Lastimosamente no han sido atendidas nuestras sugerencias y nuestras preocupaciones, y está sucediendo lo que está sucediendo. Pero por ejemplo, en este caso, las retenciones las aplican no directamente el SRI, sino las tarjetas de crédito. Entonces, el SRI debería definir un mecanismo para que sean los bancos y las tarjetas de créditos quienes puedan hacer correctamente esta distinción. Entonces, en este caso se está dejando inclusive para que sean los bancos quienes puedan decidir qué transacciones aplican y qué no. Y solamente en los primeros meses hemos visto que existe más de 1 millón, casi 1.500.000 transacciones. Entonces es imposible hacer este análisis uno a uno. Juan Sebastián, pero por ejemplo, en otros países, ¿cómo funciona este tema? Sí, existen algunos países que han aplicado este impuesto. Ecuador evidentemente no es el único caso. Sin embargo, nosotros alertamos en su momento de que este impuesto debería regirse a ciertas normativas internacionales o a ciertas buenas prácticas que ya han aplicado. Lastimosamente, como vemos, no se está aplicando correctamente. Y lo que nosotros vemos es que ni siquiera el impuesto es el problema. Porque fíjese bien, Fabricio, que nosotros no hemos propuesto que se derogue este impuesto. Todavía, lo que nosotros estamos proponiendo es que se aplique correctamente lo que ya está establecido por ley. Es decir, el SRI ni siquiera está estableciendo lo que ya está escrito en su ley. Entonces, no es ni siquiera un problema de que la ley está mal redactada. Es un problema de que el SRI no está cumpliendo lo que ellos mismos escribieron. Entonces, ese es el verdadero problema. Recibo un mensaje de un querido amigo y oyente, el doctor Jorge Merizalde, que me dice: yo he usado la aplicación de Uber en Brasil y Estados Unidos, anclada a mi tarjeta de crédito, y me cobran, tal como dice nuestro invitado, 12%, un servicio prestado en el exterior, nos dice nuestro oyente Juan Sebastián. Y bueno, esa es una legislación que está establecida entre cada... el caso de que, claro, ese es otro tipo de reclamo que nosotros hemos visto. Justamente se adquieren los servicios que se prestan en otro país y se los cobra aquí en Ecuador. Es otro de los temas en los que nosotros hemos identificado que existe cobros indebidos, y nuevamente ese es un ejemplo más de los tantos que ya hemos dado de cómo el SRI está aplicando incorrectamente esta normativa. Acá también me escribe la doctora María Eugenia Molina, que ahorita está en Bogotá, y le envío un abrazo a la distancia, está escuchando el programa, y dice: en Brasil cobran ese impuesto hace rato y hasta te imprimen el comprobante en ese momento y te lo da el taxista, dice nuestro oyente Juan Sebastián. Sí, esas son buenas prácticas y ojalá Ecuador pueda avanzar hacia allá. Lastimosamente, el SRI se apresuró a tener este impuesto sin entender adecuadamente cuáles eran las implicaciones, cómo está funcionando la economía digital, pero en todo caso ya estamos con este impuesto. Y por eso nuestro mensaje ha sido: si es que se va a cobrar este impuesto, que se cobre, pero que se cobre bien. Por eso nosotros le decimos al SRI cobra, pero cobra bien. Y lo están cobrando mal, ese es el mensaje. Lo están cobrando mal, ese es el problema. Oiga, y acá también nos escriben y le preguntamos, Gaby Crespo dice: ¿y cómo reclama un usuario el cobro que usted está denunciando, Juan Sebastián? Lastimosamente el SRI no ha establecido un mecanismo adecuado. Existe a través de la página web una opción que le da para presentar estos reclamos, pero no existe todavía un mecanismo expedito que les permita a los usuarios poder acceder a la devolución de estos cobros indebidos. Y el problema es que el SRI está entendiendo mal la normativa, justamente lo que yo estoy mencionando, en este caso muy específico que vimos al inicio del servicio de transporte, que además, ojo, la propia normativa establece
que este es un servicio que la tarifa se debe gravar sobre los servicios digitales importados, es decir, prestados por no residentes. Y un servicio digital, como indico, tiene que tener esta característica, de acuerdo a la propia normativa y a la propia definición que ha dado el SRI, que requieren intervención humana mínima. Entonces, dentro del SRI, lastimosamente, existe confusión de qué mismo es un servicio digital, y ni siquiera se están apegando a sus propias definiciones que ellos mismos han establecido. Aquí y no... en este caso... Juan Sebastián, perdón que le interrumpa. Aquí no cabe pensar en reforma legal. O sea, el problema no es la ley, el problema tampoco es el reglamento, el problema es la aplicación del reglamento. Exactamente. Lo ideal sería avanzar hacia una reforma, pero en este caso lo que nosotros estamos viendo, la ley es bastante clara, la definición es clarísima. ¿Qué se debe hacer en esos casos en los cuales no se pueda distinguir el valor total pagado de la comisión? El SRI establece el mecanismo. Reténgase sobre el 100%, no sobre el 100%, sobre el 10% usted aplique el IVA. Y el SRI no está ni siquiera aplicando algo que en papel está perfectamente claro. Entonces, en este caso correcto, Fabricio, no es ni siquiera lo que está escrito en la ley, es cómo lo está aplicando el SRI. Correcto, Juan Sebastián, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha facilitado justamente aquí en A Primera Hora para conversar sobre esta alerta, estos cobros considerados indebidos del IVA respecto de la utilización de las plataformas digitales. Gracias por el tiempo, Juan Sebastián, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Un buen día. Muy amable. Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología, que genera esta alerta para nuestra audiencia respecto de una problemática que ellos han identificado y sobre la que le piden claridad al Servicio de Rentas Internas, por si no lo han notado. Cobran el 100% del IVA sobre las plataformas digitales cuando deben cobrar el 10%, deben cobrar el IVA sobre el 10% y no sobre el 100%. Me parece que es un tema sobre el cual el SRI tiene que emitir la normativa o la aclaración correspondiente. 8 de la mañana con 6 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.